Hola a todos, sean todos bienvenidos. El día de hoy veremos las páginas 74 y 75 de nuestro libro de estudios sociales. Los temas que vamos a estar tratando serán sobre el feudalismo, la organización social, el poder de la iglesia y la ciudad medieval. Asimismo, empezaremos con el primer tema, el feudalismo. Vamos viendo que el feudalismo fue una organización política, económica, social y cultural que se consolidó a partir del siglo XI. Antes la gente vivía en pequeñas aldeas donde cultivaba los alimentos que consumía y fabricaba la ropa, los instrumentos y los utensilios que necesitaba. Los métodos para cultivar la tierra eran muy sencillos. Como podemos ver acá en la imagen, el nuevo sistema consistía en que el señor feudal ofrecía protección y tierras a los campesinos sin tierras ni riquezas, llamados vasallos, a cambio de la fidelidad y obediencia de estos y su trabajo en las tierras de su propiedad. Además debían prestar servicio militar. Eso sí estaba un poco complicado, los tenían ahí un poco ajustaditos. La tierra del feudo se dividía en dos partes, en la reserva señorial y en los mansos. Como podemos ver acá, la reserva señorial era parte explotada por el señor. Todo era rendirle cuenta al señor. ¿Ok? Continuamos. Los mansos. Los mansos, pues aquí ya vienen otros términos más específicos para ellos. Los mansos recibían las porciones de tierra que el Señor le otorgaba a cada siervo y a su familia. En los mansos, los campesinos trabajaban la tierra a cambio de una renta en dinero, servicio o especie. El sistema feudal se basaba en una economía de autoconsumo, con poco espacio para el comercio. No tenían tanta libertad. En cuanto a la organización social, déjenme contarles que esto sí está muy interesante, porque el rey era considerado como uno más entre los grandes señores. Era el que, pues directamente dirigía la jerarquía del extracto social. La organización social, el tipo de sociedad fue altamente jerarquizado y dividido en estamentos, lo que significa que cada grupo tenía una función específica en la sociedad. Además, no había movilidad social, es decir, se nacía, crecía y moría en el mismo estamento sin posibilidad de ascender. Los vínculos sociales de sujeción se basaron en la fidelidad. Por eso les comentaba que en este caso el rey era considerado uno más entre los grandes señores y este pues iba dejando cada vez más a sus sucesores el rango que él poseía. Asimismo, en el siguiente extracto social o la jerarquía de la organización social encontrábamos nosotros al Papa, el alto clero y los señores feudales. Tenían poder y llegaron a asumir en sus dominios los derechos propios de un jefe o de un estado. Continuando en la siguiente jerarquía, la mediana y la pequeña nobleza. Juraba fidelidad a la nobleza, que a cambio le entregaban grandes extensiones de tierra, los dominios. Asimismo, encontramos a una clase que todavía se salvaba un poco de estar en la más baja, los artesanos y los campesinos libres. Estos últimos trabajaban la tierra en renta para su propio sustento. Hoy en día todavía podemos ver algo de este tipo de artesanos y campesinos que alquilan propiedades para sustentarse, ya no con las mismas condiciones de antes, pero aún existe en nuestra sociedad. Los siervos estaban sujetos a la tierra, trabajaban los dominios de su señor y eran considerados como parte de su propiedad. Prácticamente los tenían como que comprados. Ahora, en el último extracto, y ya no se consideraban partes de la sociedad, eran los esclavos, marginados totalmente. Muy bien, continuamos entonces con el tema y vamos viendo ahora el poder de la iglesia. Muy bien, el poder de la iglesia radicaba bastante en esta época, en el feudalismo,
¿Por qué? Si podemos ver, acá nosotros encontramos que tras la caída del Imperio Romano de Occidente, la Iglesia Católica era fuente de unidad para las comunidades dispersas y los reinos divididos. Esa forma de cristianismo fue la religión de la mayoría de los europeos durante la Edad Media. Así, la Iglesia se convirtió en una institución que influía en la vida espiritual con gran importancia en la economía, la política y la cultura. Hablamos entonces que acumuló posesiones, vasallos y campesinos. Además, la Iglesia vivía de un tributo llamado diezmo. La Iglesia se organizó en parroquias y diócesis. El poder más importante lo tenía el Papa, el obispo de Roma. Los monasterios eran los focos culturales de la época medieval, donde los monjes se reservaron gran parte del saber heredado de la antigüedad. Ok, vamos a continuar. Y como podemos ver acá en las imágenes, las famosas cruzadas. Entre los siglos XI y el siglo XIII, la Iglesia buscó la expansión europea por medio de las cruzadas, empresas militares y religiosas cuyo objetivo era reconquistar los lugares santos de Palestina, entonces en manos de los musulmanes. Aunque fracasaron en su empresa original, profundizaron los lazos culturales y comerciales entre Oriente y Occidente, lo que fortaleció a la naciente burguesía europea. Gradualmente se debilitó el poder de los reyes y de los señores feudales. Muy bien, vamos entonces a la ciudad medieval. Es muy interesante contarles que la ciudad medieval, pues aquí las ciudades se fundaban alrededor de algún monasterio, un feudo o en las antiguas ciudades romanas. Sus habitantes se dedicaron a nuevos oficios artesanales, como los podemos ver en las imágenes, a herreros, también a herreros, a zapateros, a la zapatería en sí, como también a la sastrería. Asimismo, otros oficios que fueron formando el gremio. Estos se organizaban en asociaciones de acuerdo con un oficio en particular. Todas esas agrupaciones se les llamaban gremios. Muy bien, vamos viendo entonces que encontramos un mapa de ayuntamiento o de la ciudad medieval. El ayuntamiento o municipalidad era el lugar donde se administraba la ciudad. El gobierno estaba en manos de los burgueses más ricos. En la plaza central se caracterizaba o se realizaban ferias y se reunían mercaderes a vender sus productos. Se reunían los mercaderes a vender sus productos. La catedral era el templo principal, estaba a cargo de un obispo y tenía murallas de defensa para protegerse en caso de ataques. Las calles eran angostas. Hoy en día todavía podemos ver este sistema de la ciudad medieval. Si nosotros nos damos cuenta, los parques, al menos yo que soy de Santa Cruz, el parque se encuentra, enfrente del parque se encuentra la iglesia católica. Y si lo vemos en Cobán, la iglesia católica, enfrente de la iglesia también se encuentra el parque central. Entonces, a sus alrededores están las plazas, a lo que comúnmente les llamamos mercados. Ok, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el video o la presentación de la página 74 y 75 de nuestro libro en sí con el tema feudalismo. Un gusto haberles saludado. En la guía encontrarán las siguientes actividades.